Boca mantuvo su buena racha en el torneo. El Xeneize se impuso ante Central Córdoba y terminó como escolta de Estudiantes de La Plata. River cerró la primera fase de la peor manera. El Millonario cayó en el Monumental ante Atlético Tucumán, que llevaba 464 días sin ganar como visitante. Independiente pisó fuerte en el nuevo gasómetro. El Rojo venció a San Lorenzo, no perdió ningún clásico en el año y se ilusiona. Racing se metió de milagro en los playoffs. El VAR salvó a la Academia de la derrota ante Huracán y los otros resultados le jugaron a favor. La última fecha del torneo de apertura comenzaba en el estadio Claudio Fabián Tapia con el duelo entre Barracas y Banfield por la zona B del campeonato. El Guapo dependía de sí mismo y una victoria lo metía en los playoffs. El taladro solo quería sumar para la tabla anual del campeonato. El abrazo de Insúa con Pedro Troglio. López García coloca el centro al segundo palo y en el minuto 7 aparecía Tiziano Perrota para poner el 1-0 para el equipo de Pedro. Y atención al balón parado. Mete la pelota Insúa, Tapia al segundo palo. La baja Tobio. Salida en falso del arquero Sanguinetti. Arremetía de Martini, pero la mete el arquero en contra. Era el 1-1 por el grosero error de Sanguinetti. Segundo tiempo, Dame Martínez. Mete la pelota al segundo palo. Lucas Gamba. Y la pelota ante una tajada notable de Sanguinetti. Cerca del epílogo. Otra vez la chance. Martínez. El mendocino Gamba y Sanguinetti salvando al taladro. Iba López García, levanta la cabeza, mete un centro. Centro al arco. Se le termina metiendo al arquero Espínola. Y cerca del epílogo fue victoria de los de Pedro Antonio Troglio. Ganó Banfield 2-1 ante Barracas. En el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibía a Deportivo Riestra por la zona A. El Granate ya estaba clasificado, pero todavía podía aspirar al cuarto puesto para tener la localía en octavos de final. Del otro lado, el Malevo estaba hundido en el fondo de la tabla. El saludo entre los entrenadores y lo mejor del partido sería este cabezazo de Felipe Peña Biafore y la volada de Nacho Arce para evitar el gol de Lanús. Los dos ofrecieron muy poco en la Fortaleza y el 0 quedó bien en el partido. Viajamos a Santiago del Estero, al Madre de Ciudades, para ver la presentación de Boca en su visita a Central Córdoba por la zona A. El Xeneize debía vencer al Ferroviario y después esperar un tropiezo de Estudiantes de La Plata para terminar como líder en su zona. Buen marco de público, con neutrales, en verdad, hinchas de Boca, y con el color de los hinchas del Ferroviario. Velasco, el disparo, desvío en el camino, descolocado completamente Aguerre, y el ex hombre de Independiente ponía el 1-0 para el conjunto azul y oro. Iba por más Boca, maneja la pelota Braida, Ceballos, Jiménez, Milton y el 2-0 para los del Sifón. Una ráfaga inmediata de Boca para ese 2-0. Envío del corazón del área y la resolución de Michael Santos. Maciel que la baja, allí el central, y Santos ponía el descuento. La lanza Moyano al área. Y el disparo de Michael Santos otra vez cerca el uruguayo, el ex hombre de la T. Manotazo Salvador de Brey. Quería más Boca. Aranda, una pelota bárbara al espacio. Merentiel, la definición. Y ahoga el grito de gol de la bestia Alan Aguerre. Otra más para Boca. Notable pelota al espacio de Paredes. Y después resuelve mal otra vez. Allí contra Aguerre. Se toma la cabeza la bestia. Merentiel perdonaba de vuelta
el conjunto de Úbeda. Ganó Boca 2-1 frente a Central Córdoba. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, al estadio 15 de abril para el partido entre Unión y Talleres por la zona A. Altatengue solo le servía ganar para asegurar su lugar en la próxima fase. La T, por su parte, ya estaba clasificado y solo podía terminar tercero o cuarto. El saludo entre Tevez y Leonardo Carol Madelón. Y a las acciones vamos, 18 minutos. Rick Lima Moraes le ganaba la disputa a Mateo del Blanco sin falta. Lo gambeteaba a Juan Pablo Ludueña con este pie a pie y sacaba un remate espectacular, lejos del alcance de Matías Mancilla, para el 1-0 de Talleres, segundo gol del brasileño en el torneo. Muchos pidieron falta, aquí no hay absolutamente nada, ni estira el brazo Rick para un pie a pie bárbaro y la acaricia, cara interna, pie zurdo. Tiro libre directo de Mateo del Blanco y gran atajada de Guido Herrera con ayuda del palo. Desactivaba esa bomba, iba a ser la gran figura Guido Herrera. A los 37, más de Unión, Marcelo Estigarribia ganaba de cabeza Tarragona, tenía el empate y Herrera hacía otra tajada sensacional para sostener el triunfo parcial de Talleres. Centralizada la definición de Tarragona. En el segundo tiempo, a los 20 después del lateral del área, la pegada de Lucas Menossi. Después se lo perdía Estigarribia, el arquero de la T, que se seguía transformando en la figura de la noche. Impresionante esta atajada de arquero de handball. Sin embargo, en la última jugada del partido, Lautaro Vargas tiraba el centro y Tarragona conseguía el empate agónico de Unión. El 1-1 no le servía mucho al Tatengue, que debía esperar al resultado de Defensa y Justicia, pero muy buena definición de Tarragona en el final. Es el momento de ver el clásico entre San Lorenzo e Independiente en el Pedro Videgain. El ganador sellaba su pase a los octavos de final. El perdedor pasaba a depender de otros resultados si el empate era favorable al Ciclón. Se jugaban en simultáneo este choque y el duelo entre Unión y Talleres. A los 15 minutos, Maxi Gutiérrez, la habilitación para trompeta a Baldo. Y el 1-0 para el rojo que vistió de blanco. Buen apodo del uruguayo, trompeta, me gustó. Sí, señor. Ganado cuando fue campeón del mundo sub-20 con Uruguay. Y después invertían los roles. Abaldo para Gutiérrez. Y el chileno ponía de ese modo el 2-0 para el rojo de Avellaneda. La respuesta de San Lorenzo, Romaña pifiado. La búsqueda por Cuello, el rebote corto. ¿Y quién aparece? Por último, Herrera, para poner, tras ese rebote, el descuento para el conjunto de Boedo. Quería más San Lorenzo, que le envía al corazón del área. La chance para Barrios. Y que le parecía inmensa la figura, como casi siempre en el rojo, de Rodrigo Rey, el buen arquero de Independiente. La gente empujando como siempre en el Vasco Flores. Quería más San Lorenzo, pelota al área. La búsqueda allí por Herrera. Cuello, Rey. Importante otra vez. Y no lo podía creer Erazo, el colombiano, ante la salva de Fedorco. Atentos a esto. Se metía Cuello. El cruce Fernández Cedrés. Pedían todos penal. Parecía falta. Sin embargo, Dóvalo, lejos de señalar falta, terminó amonestando por una presunta simulación a Cuello. Acción polémica. Ganó 2-1 Independiente frente a San Lorenzo.
Nardini en Vicente López se definía la punta de la zona A con el choque entre Platense y Estudiantes de La Plata. El Calamar no tenía chances de llegar a los playoffs, mientras que el Pincha estaba obligado a ganar para terminar en el primer puesto por encima de Boca. Está bien en la Copa el Calamar y ya aquí sin chances el equipo de Walter Zunino. El Cacique Medina del otro lado y a las acciones vamos. En el final del primer tiempo Gonzalo Lencina abría hacia la izquierda. Juan Gauto lo encaraba a Eros Mancuso, le pegaba cruzado y el palo le negaba el gol a Platense. Muy buena acción de Gauto, de zurda y la fortuna del palo. En la segunda etapa, a los 25, Edwin Cetré aguantaba la pelota, daba un rodeo y ponía un pase extraordinario para Alexis Castro, que controlaba y definía bárbaro por encima de Matías Borgoño. Golazo del Pincha por el pase, por el control y la definición. En el ángulo la clavaba Alexis Castro. Y el Pincha iba a liquidar el partido con el gol de Lucas Salario. Tras el toque al medio de Santiago Núñez, con este 2-0 Estudiantes superaba a Boca y terminaba en el primer puesto de la zona A. En Mar del Plata, el José María Minera se daba un duelo de opuestos entre Aldo Civi e Independiente Rivadavia por la zona B. El Tiburón quería cerrar el torneo con su primer triunfo, mientras que la Lepra era el mejor equipo del campeonato y ponía mayoría de suplentes. También jugando competición internacional el equipo de Alfredo Berti. El abrazo allí con Pablito Luguercio, con Isra Damonte. Y en el amanecer del espectáculo, Santi Moya, con un sablazo notable central, vencía la portería de Gómez Riga. Se gritaba con furia en la tribuna popular. Respuesta inmediata de Independiente. El Ordi, centro atrás. Y la resolución de Lionel Buca para el empate de la Lepra mendocina. 1-1 empataron Aldo Civi e Independiente. La definición de la zona B tenía 4 partidos en simultáneo y uno de ellos era el de Belgrano y Sarmiento en el Gigante de Alberdi. El Pirata, ya clasificado, cuidaba a sus principales figuras. Del otro lado, el Verde necesitaba ganar y esperar otros resultados. Mucha expectativa y a los 36 minutos, tras el saludo entre Saba y el entrenador de Belgrano, iba a llegar la peinada de Pacerini y la corrida de Francisco González Meltili, definiendo bárbaro, pinchándole a Javier Burray para el 1-0 de Belgrano ante la salida del arquero nacionalizado ecuatoriano. Bárbaro, definía Pancho González Meltili. A los 43, Emiliano Rigoni se metía al área por la derecha, tiraba centro atrás y una carambola derivaba en el 2-0 del Pirata. Rebotes entre Mauricio Martínez y Lucas Suárez, que en definitiva iba a marcar el gol en contra para Belgrano. En el segundo tiempo, a los 10 minutos, el pase de Adrián Sánchez la dejaba correr Pacerini y Ramiro Hernández ponía el resultado 3-0. Goleaba el Pirata y se confirmaba el cruce con Talleres. Habrá clásico cordobés en octavos. Sobre el cierre, el juvenil Ramiro Tulián, de 18 años, cerraba la cuenta con su primer gol en la máxima categoría. Belgrano goleó 4-0 y habrá clásico, como decíamos, en octavos de final. Nos vamos a La Plata, al Juan Carvero Cerillo, para el duelo de clasificados entre Gimnasia y Argentinos Juniors por la zona B. El Lobo quería asegurar el sexto puesto con un triunfo, en tanto que el Bicho aspiraba a quedar como escolta de Independiente Rivadavia. Barros Esqueloto, le envió largo, se confía Godoy, la presión de Osmendi, roba el esférico, pica el Chelo Torres por dentro, mal parado el Bicho, se arroja Torres, el 1-0 para el Lobo. Se adelantaba allí el equipo del Patariel Gustavo Pereira. Gran labor de Osmendi y como siempre la puntada final del artillero Chelo Torres. Buscaba el Bicho, el envío de Prieto. Aparece Lescano y ese disparo desviado del Pupi Lescano por el segundo palo. Le dio sin convicción allí, le pegó mal para Argentinos. La presión de Gimnasia. Osmendi que luchaba allí por la pelota. El robo. Barros Esqueloto, Osmendi. ¿Y quién define? El capitán.
que regresó a su club. Ignacio Martín Fernández, golazo de Nacho. Era el 2-0 para el equipo tripero. Gimnasia 2, Argentinos 0. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central se presentaba ante su gente ya clasificado y se enfrentaba a Tigre en la definición de la zona B. Tras la caída de Barracas, el matador de Victoria pasaba a depender de sí mismo y una victoria lo metía en los playoffs. Siempre lleno el Gigante. Gran marco, el saludo entre Almirón y el técnico de Tigre. Y a los 38, tiro libre de Luis Segovia al área. Cabeceaba Carlos Quintana y Alexis Soto marcaba el 1-0 para Rosario Central. En primera instancia el juez de línea levantaba la bandera, pero el gol sería convalidado por el VAR. Por eso la alegría postergada. Gran definición del lateral izquierdo. Y en el cierre del primer tiempo Soto cometía un grave error. Santiago López se iba solo para el empate, pero Jorge Brown salvaba a Rosario Central. Después Soto se redimía ante el intento de Thiago Serrago. Muy buena aparición de Fatu Brown. Y Serrago impedía la conversión. Alexis Soto. En la segunda etapa, a los 9, Elías Verón metía la pelota al medio del área y Giovanni Contisano reventaba el travesaño. Guillermo Soto bloqueaba a Segovia y en el centro Lisandro Duarte se iba afuera. Se salvaba Tigre, que iba a dar pelea hasta el final. A los 36, centro de Soto, mal despeje de Quintana en esta acción de cabeza. La tomaba David Romero, resolvía a sangre fría para el 1-1. Tigre necesitaba dar vuelta al resultado y había tiempo. Muy bueno el amague. Los desparramaba ambos y definía cruzado. 5 minutos después, gran pase de Javes Saralegui para Manuel Fernández, el pase atrás y se lo perdía Romero con el arco libre. Increíble. También la anterior y esta definición de David Romero, insólito con el arco solo. A los 45, más del matador de Victoria, un nuevo centro y Alan Barrio Nuevo cabeceaba al cuerpo de Jorge Brown. Otra chance desperdiciada. Y en la última jugada, Saralegui cometía una dura falta desde atrás sobre Contisano y el volante de Tigre sería expulsado con roja directa. Con el 1-1 el matador quedó eliminado y el canalla se cruzará con Independiente. Es el turno de ir al cilindro de Avellaneda para ver la acción entre Racing y Huracán. El último de los 4 partidos que definían las posiciones de la zona B. El ganador ponía su nombre en los octavos de final y el empate favorecía al Globo, que estaba un punto arriba. Una multitud en el cilindro. Costas y sus costumbres. Martínez y Sosa ya en los 31 minutos del segundo tiempo se lo perdía para la Academia. Ahí el disparo cruzado de Santi Sosa. Ya en el final buscaba Caicedo tras el Colo Gil. Era el gol de Huracán. Sin embargo, después se corroboraba en el VAR el fuera de juego de Jordi Caicedo. Decisión final, tiro libre directo. Y esta decisión indirecto, con lo cual no valía el gol del quemero. Empataron 0-0 Racing y Huracán. Nos vamos al Monumental, Nardini, para la presentación del River de Eduardo Coudet frente al Atlético Tucumán de Julio Falcioni. El millonario iba a terminar segundo en la zona B. Más allá del resultado, el decano estaba eliminado y llevaba 22 partidos sin ganar como visitante. Explotada la cancha de River, el saludo entre Coudet y Falcioni. Y a las acciones vamos, 19 minutos, Leandro Díaz jugaba de cabeza para Nicolás Laméndola, que abría para Nicola, el amague ante Pesela, centro cruzado, Villa que le pega mal y Tesuri iba a definir para el 1-0, que a la postre sería el triunfo y la abolición de semejante racha negativa de 464 días. A los 45 el equipo tucumano salía de contraataque con Laméndola desde su propio campo. Loco Díaz y Santiago Beltrán ganaba el mano a mano para salvar a River. Extraordinario el joven arquero de River que posterga la vuelta de Armani. ¿Volverá Franco?
En el segundo tiempo, a los 11, el juvenil Lautaro Pereira enganchando hacia afuera y asistiendo a Kendrick Páez, que no iba a poder con Luis Ingolotti. Le quedó un poquito atrás, definió de zurda en lugar de hacerlo de derecha. Pero muy buena de Lautaro Pereira, que entró bien en el partido. Bien Ingolotti. Más de River, centro de Marcos Acuña. Cabezazo de Maximiliano Salas, la pelota pegaba en el travesaño y despejaba Clever Ferreira. River no pudo con Atlético Tucumán y se fue silbado por sus hinchas. Triste actuación, la peor en la era Coudet. En la tarde del lunes, Defensa y Justicia tenía la chance de meterse en los playoffs con una victoria en su visita a Gimnasia de Mendoza. El Halcón estaba obligado a ganar en el Víctor Legrotaglie para clasificarse a los octavos de final, dejando afuera a Unión de Santa Fe. El abrazo de Franco con Mariano Soso comenzaba bien para el equipo de Vera de la Historia. Metía Molinas, el centro de Gutiérrez. Ayrton Portillo ponía el 1-0 para el Halcón de Varela, que parecía que hacía los deberes y se metía en los playoffs del Campeonato Apertura. Sin embargo, esto duraría poco. Lencioni mete el envío al área y tras el rebote, la definición de Ezequiel Muñoz, el hombre formado en Boca Juniors, ponía el 1-1 para el Pituco mendocino. El palo expulsa la pelota y lo aprovechó muy bien allí Muñoz. Ya en el segundo tiempo, la baja módica, el ex central, el dominio de Sabatini, Cingolani, buen recorte, buen control, gran definición. Luciano Cingolani ponía el 2-1 para Gimnasia y Esgrima de Mendoza y dejaba afuera a Defensa. Ganó 2-1 el Pituco. En el José Amalfitani, un clasificado Vélez recibía un eliminado Newell's por la zona A. El Fortín estaba tercero y la única forma de cambiar esa posición era ganar por 8 goles o más. La Lepra quería un cierre decoroso para un mal semestre. Además, era el cumpleaños de los mellizos Barros Echeloto, que recibían el cariño de los hinchas. La sonrisa de Guillermo y el agradecimiento. Kudelka. Y a los 9, córner de Diego Valdés, le pegaba a Joaquín García y respondía Reynati con una gran reacción. Este muy buen arquero de Newell's. Bárbaro reflejos abajo. A los 32, Aarón Quirós se lanzaba al ataque desde mitad de cancha, desbordaba por izquierda y la finalización de Dylan Godoy, que no le pegaba bien. Reynati volvía a salvar a Newell's. Muy buena aparición de Aarón Quirós. Qué bárbaro el arquero Reynati. En el segundo tiempo, el Fortín llegaría al gol a los 11 minutos. Centro de Valdés, cabezazo de Florian Monzón de emboquillada, travesaño y adentro, picaba adentro. Sexto gol del delantero en el campeonato. Muy buen torneo de Florian Monzón hasta aquí. Valdés también angelado con ese centro, esa caricia. 4 minutos después, Newell's iba a responder con el pase de Walter Massanti y la definición de Juan Ignacio Ramírez del Colo para el 1-1. El festejo quedaba frustrado porque el juez de línea levantaba la bandera, pero el VAR convalidaba el gol del uruguayo. A los 43, córner del segundo palo de Rodrigo Herrera, la metía al medio, el Colo Ramírez la empujaba al gol. Sin embargo, esta vez sí estaba en offside y el VAR lo iba a anular bien. En Liniers, Vélez y Newell's, después de la anulación, empataban 1-1. La última fecha se cerraba en el Antonio Candini con el duelo internacional entre Estudiantes de Río Cuarto e Instituto. El León del Imperio necesitaba sumar para escapar del descenso, mientras que la Gloria debía ganar por 7 goles o más para una milagrosa clasificación a los playoffs. El abrazo de Flores con Acuña, codazos de Alanís a Cerato, la acción siguió, una réplica inmediata de la Gloria, manejó John Córdoba, la mete Lodico, habilitado Lázaro, mal defendido Jeremías, Lázaro ponía el 1-0, pero además llamaba al VAR Penel a Merlos y decretaba, a la vez que era válido el gol, la expulsión por estos 2 codazos de Alanís. Roja directa por agresión para
Gabriel Alanís. Ya segundo tiempo, Garnerone, Ferreira, pelota al travesaño. Se salvaba el equipo de Alta Córdoba. Zapatazo soberbio de Ferreira. La juega Sosa. El envío profundo. Lázaro y John Emerson Córdoba. Por ahí el segundo gol para la gloria. Era el 2-0 para Instituto. Final, Estudiantes 0, Instituto 2. Vamos a las posiciones en la zona A. Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres, Independiente, Lanús, San Lorenzo y Unión son los 8 clasificados. En la zona B, Independiente, Rivadavia, River, Argentino, Central, Belgrano, Gimnasia, Huracán y Racing jugarán los playoffs. Vamos con los mejores goles. Matías Abaldo de Independiente, una jugada de toda la cancha para ganar el clásico frente a San Lorenzo. Gran pase de Gutiérrez. Puesto número 2, Cetré y un pase magnífico de cachetada para el gol de Alexis Castro, pero la verdad, una delicia el pase de Edwin Cetré, golazo. Allí bien Cetré, Alexis Castro, puesto número 2. Y el 1, el mejor gol de la fecha, es el unipersonal de Rick Lima Moraes. Lo saca sin falta del blanco, el pie a pie y la cuelga del ángulo derecho de Matías Mancilla, el brasileño de Talleres, en esta individual que la rompió toda en Santa Fe en el 15 de abril. Allí no hay falta, el pie a pie frente a Ludueña y la caricia de pie zurdo. La mejor atajada de esta novena fecha, Guido Herrera frente a Cristian Alberto Tarragona, notable. Lo del arquero y capitán de la T, ahogando ese grito de gol de Tarragona. Guido Herrera abajo, inmenso el arquero de la T. El equipo ideal de la fecha, el entrenador es Alexander Medina de Estudiantes de La Plata, el arquero Guido Herrera de Talleres. En defensa, Santi López García de Banfield, Clero Ferreira del Decano, Ezequiel Muñoz de Gimnasia de Mendoza y Malcolm Braida de Boca. En el mediocampo, Francisco González Metili de Belgrano, Franco Ibarra de Rosario Central y Alexis Castro de Estudiantes de La Plata. En ataque, Maximiliano Gutiérrez y Matías Abaldo de Independiente, y el centro delantero es Agustín Ausmendi de Gimnasia. El jugador de la fecha, el más destacado de la jornada, es Maximiliano Gutiérrez de Independiente. El chileno fue desequilibrante y decisivo en el clásico ante San Lorenzo y se convirtió en una pieza clave del equipo de Gustavo Quinteros. Asistió en el primer gol y fue el autor del segundo para el triunfo del rojo, que le dio el pase a los octavos de final. Maximiliano Gutiérrez, la figura de la fecha. Así quedó el cuadro con los 16 equipos que eran en búsqueda del título. Los octavos de final empiezan el sábado con Independiente, Rivadavia, Unión, el clásico entre Talleres y Belgrano, Boca, Huracán y Argentinos, Lanús. Y el domingo, el otro lado del cuadro, con Estudiantes de La Plata, Racing, Rosario Central, Independiente, el clásico entre River y San Lorenzo y Vélez, Gimnasia. Llegó la hora de los playoffs. Duelos de eliminación directa a partido único, con la localía para el mejor equipo clasificado. En caso de empate habrá prórroga y, de persistir la igualdad, definición por penales. Tendremos un fin de semana espectacular en el fútbol argentino. Muchas gracias por acompañarnos.